Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento al Ministerio de Cultura, a Maribela Relucea y a Jesús Coronado por invitarme como comentarista, uno de los comentaristas, en esta reunión. Y agradecer también a Ovalay, a Lucía Mosquera, que están participando en todas estas actividades organizativas. Comentarios, trataré de sintetizarlos por el tiempo, pero considero que estamos ante una de las principales obras sobre la historia de los afrodescendientes en el Perú, porque se trata de un enfoque de larga duración y aborda nuevos temas. Cabe resaltar la bibliografía amplia y actualizada que presenta la obra y el dominio de la utilización de los archivos. Este nuevo libro está precedido de una variedad de investigaciones realizadas por Cosamaló y Relucea en los últimos años. Quería ubicar la importancia de este libro dentro de un contexto mayor que lo sintetizaría de la siguiente manera. Estamos entrando este año en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015 al 2024 por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que este libro es una buena entrada en este primer año del decenio. También quería decirle que el contexto de esta obra hay que ubicarla desde el periodo en que ellos están enfocados en el siglo XVI hacia adelante y decir que estudios recientes consideran que el régimen esclavista trajo en la diáspora africana aproximadamente de 12 a 15 millones de esclavizados del África que cruzaron el Atlántico hacia las Américas. Y también se han hecho ya cálculos de que en estas travesías, en los llamados barcos negreros, murieron cerca de 1,5 millones de personas, la mayoría de ellos por carencia de agua, alimentación y algunas enfermedades que tuvieron en el camino. Y la importancia del libro en el siglo XXI ya radica en que las cifras actuales de afrodescendientes en el continente alcanza hoy en día a cerca de 200 millones de personas. 200 millones de personas. Es en ese contexto que nosotros valoramos que Maribel Relucea y Cosamaló hayan dedicado este gran esfuerzo en hacer esta obra sobre este porcentaje de afrodescendientes que se asentaron en diversas partes de la costa peruana y los Andes. ¿Qué pasó con ellos? Ese es lo que relata el libro, ese es el elemento central de la narración de ellos en este trabajo. Uno de los elementos principales que trato de presentar en esta reunión es la relación entre los estudios regionales y la nueva obra. En el Perú se ha registrado una diversidad de las dinámicas históricas y culturales de la presencia de los esclavizados y sus descendientes. Lima, por ser sede de un virreinato poderoso en Latinoamérica, presenta su especificidad. Y también podemos decir que la presencia esclavista en las diversas regiones del interior del país también muestra heterogeneidad. Entonces hay una diversidad en el Perú, al interior del Perú, sobre la presencia de los afrodescendientes. Inclusive se podría hablar de una diáspora altoandina que faltaría profundizar en investigaciones. La gran cantidad y variedad de representaciones de danza de negritos y negrillos, morenadas a lo largo de los Andes nos habla de una memoria por rescatar e historias por descubrir. En este campo, indudablemente que hay representaciones triétnicas, afro, indígena e hispana. Las representaciones contemporáneas revelarían que en siglos pasados hubo esclavizados en las zonas altoandinas. Algunos estudios así lo demuestran,
simposio ella nos envió un trabajo inédito sobre los negritos en una parte altoandina. Indudablemente que esto revela que hay un campo muy rico por estudiar en el campo sobre la temática de los afrodescendientes. Elena Vázquez está presente acá, por favor, muy contento. Si nosotros vemos que hay una heterogeneidad de dinámica de los afrodescendientes en estos 4 siglos y medio que nos presenta esta obra, nos preguntamos, ¿en el Perú hay un solo proceso de construcción de la identidad afroperuana? ¿O podemos hablar de varias dinámicas de forja de identidades tomando en cuenta la diversidad cultural y la heterogeneidad del proceso histórico de los asentamientos afros? Es una pregunta. ¿Hubo una identidad afroperuana o existen varias en construcción? Respecto a la costa peruana, la hipótesis principal es que percibimos 3 regiones diferenciadas, norte, centro y sur. En la costa central, indudablemente, está Lima con el mayor porcentaje de esclavizados. Sin embargo, en la costa norte y sur estarían las plantaciones con mayor producción de caña de azúcar, vid y algodón. Ahora entraré a las particularidades de la costa norte comparado con Lima y el trabajo que desarrolla Cosa Malón y un poco de pisco para avanzar con más fuerza. Salud. Las particularidades de la costa norte. Refiriéndonos a la costa norte, la presencia esclavista también tuvo sus propias particularidades de las diferencias de Lima. Castigos y torturas es uno de los temas que tocaré. Una de las particularidades principales del norte fue que el régimen esclavista predominante fue arcaico, utilizando el concepto de los autores, ellos hacen una innovación en el libro utilizando este mismo concepto. Nos ha llamado la atención que los instrumentos de castigo se encontraban en las plantaciones, cepos, billetes, carimbas, y también en las propias casonas de los grandes hacendados y comerciantes. El poder político en el periodo colonial en las diversas regiones costeñas donde hubo plantaciones tiene que evaluarse. Percibimos que los castigos eran impuestos de manera variada, ya sea por la justicia local, por los propios hacendados o dueños de las grandes casonas urbanas. Los controles eran mayores en las plantaciones. Esa es la evaluación que tenemos. En el caso de la costa sur, se tiene el caso de la ex hacienda San José del Carmen Chincha, donde existía un cuarto castigo que todavía se puede apreciar, y ahí se conservan grilletes y la carimba. Otro elemento comparativo significativo es la autoemancipación y la experiencia de Trujillo de 1851. Nosotros conocemos, probablemente la mayoría sabe, que en Haití se dio la primera emancipación de esclavos y la primera independencia de Latinoamérica. Y los haitianos conquistaron varias ciudades. Pero si uno revisa la historia de América, es difícil encontrar que los esclavizados logren conquistar y capturar una ciudad. Bueno, en la experiencia del norte del Perú sí ocurrió una sublevación de esclavizados en Trujillo con la captura de la plaza de armas y las instituciones principales de la localidad, con participación de esclavizados de haciendas vecinas, del propio centro urbano de Trujillo, más la intelectualidad abolicionista de Trujillo. Consideramos que es una de las pocas experiencias que hay en el continente de conquista y captura de una ciudad, y eso ocurrió en el norte del Perú. Además de eso, está muy bien descrito por un investigador, Héctor Centurión Mayor. Además, se registraron rebeliones de esclavizados norteños en las plantaciones de Ancas en los años 1768 y 86, y en el lago de Lambayeque, Figueroa Luna y Ninfa y Trono hay estudios
alzamientos y también protesta de los esclavizados y la existencia de un palenque en Ferroñazo. Hay otra gran diferencia entre el norte y Lima, es que la diferencia es que aquí en Lima existían las cofradías de naciones o etnias que se registraron en la capital, pero no se dieron esas cofradías en el norte. Aunque el tema del origen étnico de los esclavizados que llegaron al Perú es controversial, nosotros nos inclinamos por la hipótesis de su posible identificación. En Lima sí se registró en diversas cofradías cohesión de esclavizados clasificados por naciones o por su origen étnico. Nuestra evaluación es que en las plantaciones azucareras hubo grandes restricciones para la cohesión de los afrodescendientes y diversidad de origen étnico dentro de los esclavizados. En el norte del Perú, el estudio de las raíces de los africanos no pasaría por las cofradías, sino por otros rasgos culturales, como pueden ser su música, sus instrumentos musicales, pero también en la tradición oral, que presenta un caso especial. Los piuranos reconocen una tradición de la presencia de malgaches o mangaches y la mangachería. Probablemente Chalena sabe perfectamente de qué estamos hablando. Y profundizando en el tema de los malgaches o mangaches, se sabe que su origen está en Madagascar, en el este del África. Hay un especialista de la ruta del esclavo de apellido Suma que ha hecho estudios sobre Madagascar, pero él no había encontrado ningún dato de malgaches o mangaches en América en sus estudios. Y él se sorprendió cuando le dijimos que en Piura estaban los malgaches o mangaches. Él estaba muy interesado en el tema, pero lamentablemente ha fallecido Suma. Entonces, es muy probable que a los especialistas de Madagascar les interese que hay un lugar en el Perú donde estarían sus descendientes, ¿no? Falta establecer el puente entre esta zona del África con los norteños, ¿no? El periodo post-abolicionista y las interrogantes que se abren en provincias. El periodo post-abolicionista es uno de los más complejos en el Perú y países vecinos, y vale preguntarse qué pasó con los afrodescendientes luego de la abolición de la esclavitud. En el norte del Perú este tema es sumamente crítico. Para el caso de la región Lambayeque hubo una disminución considerable de la población afrodescendiente. Probablemente se dieron procesos migratorios, abandono de las haciendas, y también podría haber influido los desastres llamados naturales con los ciclos de sequías y el fenómeno del Niño. También hubo epidemias. La mano de obra esclavizada fue reemplazada por los migrantes chinos, tema estudiado por Rodrigo Pastor, Tito, y también por los enganchados cajamarquinos. Nosotros vemos que ahí se da un proceso de mestizaje muy intenso entre personas procedentes de 4 continentes, particularmente ese fenómeno se da en el norte del Perú, pero se da un proceso de disminución de la población en la región Lambayeque, en donde vemos que en el siglo XVIII había 31 haciendas con esclavizados, 31 haciendas o plantaciones con esclavizados. Hoy en día solamente encontramos 2 lugares en Lambayeque en donde hay un predominio de la cultura afrodescendiente, y esos lugares son Capote y Saña. En Piura está Yamatera, Morrocoy. En Trujillo hay un tema por investigar con los antropólogos, historiadores, que es un fenómeno sorprendente. El lugar donde se hizo la sublevación más importante del Perú, Trujillo, y probablemente la única de la región andina en cuanto a sublevación de esclavos y captura en la ciudad. En estos momentos no encontramos ninguna agrupación o asentamiento de afrodescendientes en la región de la Libertad. Pueden haber familias, pero no la encontramos.
Entonces, ahí es un fenómeno que realmente nos llama a la reflexión. La investigación de Cosamalón Arrenucea abre nuevas perspectivas. Los resultados de la obra la podemos sintetizar que es importante porque sienta las bases para nuevos contenidos y cambios curriculares en la educación, permite comprender 4 siglos y medio de presencia africana y nos da mayores luces sobre el periodo de la esclavitud, motiva a desarrollar y profundizar investigaciones en Lima y provincia con nuevos enfoques. Para Lima me parece que sería importante trabajar con mapas y croquis, porque hay variaciones en su geografía y en su población desde la llegada de los españoles y africanos hasta la fecha. Hay modificaciones en la conformación de las localidades, los barrios, los distritos, como por ejemplo Malambo, que necesitaría un estudio en profundidad. Ustedes recuerdan que hace poco se hizo la obra Duelo en Malambo, ¿no? Pero ahí hay un gran semillero de artistas, música, canto, danza, gastronomía. El libro permite entrelazar historia, memoria, cultura y arte. Hay un riesgo que hay que prevenir, y eso lo hemos constatado con Maribel Arrenucea, que hay problemas en los archivos regionales de provincias. Hemos encontrado el libro de bautismos del siglo XIX en Saña y resulta que 10 años se lo han comido las polillas, de 1830 a 1840, cuando nosotros estábamos buscando la relación del esclavo con nombres y apellidos nacidos en la zona, en el Valle de Saña. Para terminar, es un libro muy extenso, 140 páginas, según Maribel Arrenucea, estoy prisionero de 140 páginas desde hace 15 días. Ya el día de hoy, ya para liberarme de esta prisión, dije voy a poner una reflexión final, que no la saben hasta los amigos de qué se trata. Ya en este plan de liberación, el análisis de la obra nos demuestra un tema muy importante. Quizás esté entre líneas o esté implícito, pero no demuestra que el régimen esclavista generó una disgregación y desarticulación de los afrodescendientes. Esta tendencia no solamente se dio en Lima, sino en las diversas regiones del Perú. Las acciones libertarias, siendo tan importantes, también fueron iniciativas dispersas y focalizadas. Inclusive el libro nos trae variedad de ejemplos y casos de luchas individuales y familiares para conseguir la libertad, o como decía Cosamalón, inclusive habían estrategias de negociación de los propios esclavizados con los patronos para lograr mayor libertad, y el libro inclusive nos habla de jornaleros esclavizados. En realidad aquí hay una riqueza de materiales, pero todo eso son acciones libertarias que son diversos procesos, que están focalizados en diversos periodos, en diversos momentos y en diversos lugares. Pero esta tendencia a la disgregación continuó en el periodo post-abolición. Y ya mirando desde el siglo XXI, pensando sobre la historia narrada en el libro, el discurso del libro nos lleva en el presente al desafío de constatar en el diagnóstico contemporáneo que la disgregación no ha sido superada. La desarticulación de los afrodescendientes es una secuela de la esclavitud y no se superó en el periodo post-abolición. Entonces, esto nos lleva en este diseño internacional de los afrodescendientes, y con esto estoy terminando, nos lleva en el presente al desafío de promover la unidad y cohesión de las comunidades de base, la academia, la intelectualidad, los artistas y las organizaciones. Sobre este cimiento, construir consensos en torno a un programa de grandes cambios
principal reto en este decenio internacional de los afrodescendientes, y es una de las conclusiones que podemos sacar de la importancia de la obra, que nos puede permitir unirnos en torno al conocimiento de un pasado común. La disgregación es muy grande, ha habido esfuerzos unitarios que no hemos podido llegar a nuestros objetivos. Estamos entrando al decenio internacional de los afrodescendientes, todavía con una gran disgregación y desarticulación de las poblaciones de base. Muchísimas gracias.